Hubo un tiempo en que el fuego no era solo un instrumento de purificación, sino una sentencia de olvido, llamas que ardían no para iluminar, sino para borrar. Durante siglos, la humanidad se quemó a sí misma al permitir que el miedo decidiera lo que merecía existir. Hoy conocerás la oscura historia de cómo la Iglesia, con el pretexto de salvar almas, destruyó el mayor patrimonio que el hombre jamás haya tenido, el poder pensar, una guerra librada no contra ejércitos, sino contra ideas. Y el campo de batalla fue la propia conciencia humana. Imagina un mundo en el que cada libro era una amenaza, cada filósofo un enemigo y cada pregunta una blasfemia. Ese mundo no es una invención. Existió cuando el Imperio Romano comenzó a derrumbarse. El cristianismo se levantó sobre sus ruinas y convirtió el conocimiento en sospecha. Lo que antes se llamaba sabiduría pasó a ser juzgado como tentación y la curiosidad que movía el espíritu humano fue condenada como pecado. El fuego que un día destruyó las ciudades comenzó a consumir el pensamiento. Bibliotecas enteras fueron entregadas a las llamas en nombre de la pureza espiritual. Con cada pergamino quemado desaparecía un pedazo de la humanidad. La verdad dejó de ser descubierta y pasó a ser decretada, y aquellos que se atrevían a discrepar eran silenciados, no con argumentos, sino con cenizas. La Iglesia comprendió pronto que el control de la fe exigía el control del conocimiento. Quemar un libro era más eficaz que matar a un hombre, porque un hombre muere una vez, pero una idea muere para siempre si no se recuerda. Así comenzó el mayor borrado intelectual de la historia, un exterminio invisible que no dejaba cadáveres, solo silencio. Pero la pregunta que aún hoy resuena es esta: ¿qué más se quemó además de los libros? ¿Cuántos secretos de la medicina, la astronomía y la filosofía desaparecieron sin dejar rastro? ¿Cuántas respuestas se redujeron a cenizas antes incluso de ser formuladas? La Edad Media, a menudo llamada la Era de las Tinieblas, no nació de la ignorancia natural, sino que fue cuidadosamente fabricada. Un proyecto de domesticación mental llevado a cabo por manos que juraban actuar en nombre de Dios. Y el resultado fue un mundo en el que el pensamiento libre se convirtió en el mayor de los pecados. Porque la llama que destruye el conocimiento no proviene del fuego, sino del miedo a ver lo que se esconde en las sombras. Y eso es precisamente lo que vas a descubrir ahora, cómo la fe institucional convirtió el conocimiento en enemigo y la luz en peligro. Antes de que las cruzadas empuñaran las espadas, ya se estaba librando una cruzada mucho más devastadora, silenciosa, pero letal. Era la guerra contra el pensamiento humano. Las primeras víctimas no fueron soldados, sino filósofos, científicos y escribas. Alejandría fue el primer campo de exterminio de ideas. Su legendaria biblioteca, que albergaba miles de rollos que guardaban la sabiduría de la antigüedad, fue incendiada por orden imperial. Con cada llama desaparecían siglos de observación, matemáticas y filosofía. Lo que se perdió allí el tiempo nunca lo devolvió. El incendio de Alejandría marcó el comienzo de una era en la que el pensamiento sería sustituido por la obediencia. Lo que era plural se convirtió en único. Lo que era duda se convirtió en herejía y lo que era búsqueda se convirtió en miedo. La teología ocupó el lugar de la filosofía y los altares se erigieron sobre las ruinas de las academias. La Iglesia no solo quería fe, quería la exclusividad sobre la verdad. Y para ello todo lo que no encajaba en las Escrituras fue condenado al olvido. Grecia había enseñado al hombre a pensar, Roma a organizar, Egipto a observar los cielos. Pero bajo el dominio del cristianismo medieval, estas enseñanzas fueron borradas como si nunca hubieran existido. La humanidad volvió a la infancia, incapaz de razonar sin permiso. Fue el triunfo de la creencia sobre el conocimiento, de la sumisión sobre la curiosidad. Mientras Oriente florecía con la ciencia, el arte y la astronomía, el occidente cristiano se hundía en la superstición y quien se atrevía a preservar el conocimiento antiguo era acusado de brujería o pacto demoníaco. La llama que destruía los libros era la misma que alimentaba la hoguera de los herejes. La destrucción física y espiritual caminaba de la mano sustentada por el mismo miedo, el miedo a la verdad. Pero hay algo que los monjes no pudieron quemar, el instinto humano de cuestionar. Y es este instinto el que incluso bajo siglos de oscuridad mantuvo viva la chispa del pensamiento. El mismo fuego que destruyó Alejandría sería algún día el mismo que volvería a encender el mundo.
Escribe en los comentarios: ninguna llama apaga el pensamiento. Quiero ver quién sigue creyendo que el conocimiento es la única luz que el miedo nunca podrá destruir. Cuando el Imperio Romano abrazó el cristianismo, el poder político y el religioso se convirtieron en una sola voz, y esa voz decretó el silencio sobre todo lo que no le sirviera. Constantino vio en la nueva fe la herramienta perfecta para unificar un imperio fragmentado. Y el decreto de Teodosio selló el destino del pensamiento libre. Toda filosofía no cristiana sería considerada enemiga de lo divino. Fue el comienzo de una purificación mental. A escala continental, el mundo antiguo, que durante siglos había respirado debate y pluralidad, ahora aprendería a arrodillarse ante el dogma. Las escuelas filosóficas de Atenas, epicúas, estoicas, neoplatónicas, fueron cerradas una a una. Sus maestros fueron exiliados o asesinados. La duda, antes considerada el motor de la sabiduría, pasó a ser vista como un contagio espiritual. Los templos de la razón se transformaron en iglesias y las estatuas de los dioses fueron sustituidas por crucifijos. La transición no fue solo religiosa, sino también epistemológica. El hombre dejó de buscar respuestas y pasó a memorizar mandamientos. La historia de Hipatia de Alejandría es el símbolo de este cambio. Filósofa, matemática y astrónoma, representaba el último suspiro de la mente antigua. Fue destrozada por monjes en nombre de la pureza de la fe. La muerte de Hipatia no fue solo el fin de una mujer, sino la ejecución pública del pensamiento crítico, y su sangre marcó el comienzo de un milenio de oscuridad. Con el colapso de las academias, el conocimiento griego y egipcio desapareció lentamente. La observación dio paso a la creencia y la lógica, a la obediencia. La mente humana que ya había tocado el cosmos quedó reducida a la servidumbre espiritual. Durante siglos, el miedo a pensar se convirtió en virtud, la duda en delito y el silencio en la nueva forma de salvación. Mientras tanto, la Iglesia consolidaba su poder sobre todos los aspectos de la vida: el tiempo, las estaciones, el matrimonio, la muerte. Todo debía pasar por su aprobación. El cielo pertenecía a Dios y la tierra a quienes lo representaban. La fe se convirtió en un sistema político y la teología en un arma de control. Era el triunfo de la obediencia sobre el razonamiento. Pero hay una pregunta que sigue sin respuesta. ¿Qué habría pasado si Hipatia hubiera sobrevivido? Si sus descubrimientos se hubieran transmitido y no quemados, ¿habríamos dominado las estrellas 1000 años antes? ¿O tal vez habríamos aprendido a no temerlas? El borrado de ideas no se detuvo en Alejandría, sino que se extendió como una epidemia por Europa. Los monasterios surgieron como refugios del saber, pero también se convirtieron en prisiones de la razón. Allí los monjes copiaban y corregían manuscritos antiguos, borrando nombres de filósofos, sustituyendo fragmentos enteros por versículos y transformando la ciencia en catecismo. Los libros de medicina y astronomía eran raspados, reescritos con salmos y renacían como Biblias. Era la lenta amputación de la memoria humana. Al mismo tiempo, en Oriente florecía la sabiduría. Bagdad, Damasco y Córdoba se convirtieron en centros de estudio donde se traducían, debatían y preservaban los textos griegos y persas. Mientras Occidente ardía, el Islam iluminaba. Fue gracias a estos eruditos que siglos más tarde pudo tener lugar el Renacimiento. Una amarga ironía. Los infieles salvaron el conocimiento que los santos intentaron destruir. En Europa, cualquier intento de cuestionar el orden divino se castigaba con tortura, exilio o muerte. El cuerpo considerado impuro era negado. El cosmos, considerado obra exclusiva de Dios, no podía ser estudiado. La curiosidad pasó a ser tratada como una amenaza. La civilización, que un día fue heredera de Sócrates y Aristóteles, ahora temía mirar al cielo y preguntarse por qué existían las estrellas. Con el paso de los siglos, la historia fue reescrita por manos de la Iglesia. Los héroes del pensamiento se convirtieron en herejes y sus descubrimientos fueron borrados como si nunca hubieran existido. El pasado fue moldeado hasta encajar en la narrativa de la fe y la memoria. Ese archivo invisible de la humanidad fue secuestrado por quienes temían lo que pudiera revelar. Pero la pregunta que aún hoy resuena es: ¿qué más se perdió entre las cenizas? ¿Cuántas teorías, inventos y conceptos fueron aniquilados antes de nacer?
El silencio de las bibliotecas quemadas aún resuena como un recordatorio del precio pagado por una civilización que eligió la fe ciega en lugar de la libertad de pensamiento. Y quizás lo más inquietante sea darse cuenta de que ese silencio no ha terminado, solo ha cambiado de forma. La destrucción del pensamiento antiguo no fue una tragedia espontánea, sino una estrategia de poder cuidadosamente calculada. La Iglesia descubrió pronto que controlar el cuerpo no era suficiente. Era necesario domesticar el pensamiento. Así nacieron las primeras universidades medievales, erigidas no para liberar las mentes, sino para moldearlas. En ellas solo se estudiaba lo que la teología aprobaba. El objetivo no era formar pensadores, sino defensores del dogma. La fe se había convertido en el filtro de todo conocimiento y el razonamiento pasó a ser una concesión controlada. La duda, que había sido motor de la filosofía clásica, se reinterpretó como debilidad espiritual. Cuestionar se convirtió en pecado. La obediencia en virtud. Cada idea divergente se veía como una amenaza a la estabilidad de la Iglesia. El miedo sustituyó a la curiosidad y el silencio la reflexión. La cultura occidental entró en un periodo de regresión intelectual en el que pensar por uno mismo equivalía a poner en peligro el alma. Era la domesticación del espíritu humano ejecutada con precisión quirúrgica. Mientras tanto, el pueblo permanecía analfabeto, creía en la palabra de los sacerdotes. La Biblia estaba escrita en latín, inaccesible para la mayoría, y su interpretación era monopolizada por el clero. Así, el hombre común no solo temía a Dios, sino que temía comprender. El conocimiento se convirtió en un privilegio y la fe en un instrumento de sumisión. El resultado fue una sociedad que llamaba virtud a la ignorancia. Pero en las sombras de los monasterios algo resistía. Algunos monjes guardaban en secreto manuscritos prohibidos, escondiéndolos bajo suelos de piedra o dentro de paredes. Esos fragmentos de rebeldía silenciosos serían más tarde las brasas que reavivarían el fuego del pensamiento. Cada libro salvado era una pequeña insurrección contra el olvido, una chispa que siglos más tarde daría origen a lo que llamamos Renacimiento. La Iglesia creía haber ganado la guerra contra las ideas, pero había algo que no podía prever: el tiempo. Porque el tiempo es el enemigo natural de toda mentira. Y la historia, tarde o temprano, siempre vuelve a encontrar lo que intentaron borrar. Y es precisamente en ese reencuentro donde la llama de la razón volvería a surgir, disfrazada, resistente, lista para desafiar el trono de la fe. En los siglos XI y XII comenzaron a soplar vientos de rebelión dentro de la propia Europa. Filósofos como Averroes, Abelardo y Roger Bacon intentaron conciliar la fe y la razón, mostrando que pensar no era un acto contra Dios, sino una forma de comprenderlo. Sus ideas, sin embargo, fueron recibidas con hostilidad. El Concilio de París prohibió el estudio de las obras de Aristóteles, acusándolas de corromper las almas. El miedo a pensar volvía a disfrazarse de piedad. Era más seguro arrodillarse que cuestionar. Aún así, el fuego de la curiosidad persistía. En sótanos y criptas se pasaban de mano en mano copias clandestinas de textos antiguos. Cada página era una herejía, cada lectura un riesgo de muerte. El conocimiento sobrevivió como fugitivo, escondido entre monjes que sabían que guardar un libro era tan peligroso como empuñar una espada. El pensamiento se convirtió en una especie de resistencia secreta y la lectura en un acto de valentía. La Iglesia, al darse cuenta de que el control por la fuerza ya no era suficiente, pasó a manipular el tiempo y la memoria. Ella definía el calendario, los días festivos e incluso los registros históricos. Determinaba lo que era pasado, lo que era futuro y quién merecía ser recordado. Así el poder espiritual se convirtió en el arquitecto de la propia realidad. Quien controlaba la historia, controlaba al hombre. Mientras tanto, el mundo árabe seguía floreciendo. En Bagdad, los eruditos estudiaban anatomía, química y astronomía basándose en textos que Europa consideraba malditos. El mismo conocimiento que Occidente llamaba herejía se convertía en Oriente en la base de la ciencia. Y es precisamente esta ironía histórica la que revela la gran contradicción de la fe institucional. Mientras intentaba destruir el conocimiento en nombre de Dios, otros pueblos lo estudiaban para comprenderlo. El control absoluto de la información duró siglos,
Pero una fuerza inevitable comenzaba a formarse: el renacimiento de la curiosidad humana. Las ideas, aunque mutiladas, estaban a punto de vengarse y su regreso lo cambiaría todo. Porque hay algo que ni el tiempo, ni el dogma, ni el miedo pueden borrar: el deseo humano de comprender el porqué de las cosas. Y si lo que llamamos renacimiento no hubiera sido un nuevo comienzo, sino una revancha, el renacimiento no nació como un movimiento cultural, sino como un grito de liberación. Tras siglos de silencio, la mente humana comenzó a despertar de la oscuridad impuesta por el dogma. En Florencia, Venecia, Milán, artistas y estudiosos redescubrieron los fragmentos del mundo antiguo y con ellos el valor de pensar. Copias de textos griegos y árabes cruzaron el Mediterráneo y reavivaron la llama de la razón. Por primera vez en 1000 años, el hombre volvió a mirar al cielo no con miedo, sino con fascinación. Leonardo da Vinci, Galileo Galilei, Copérnico, nombres que simbolizan este resurgimiento intelectual. Sus descubrimientos amenazaban no solo el dogma, sino el propio concepto de autoridad. Galileo se atrevió a decir que la Tierra giraba alrededor del Sol y por ello se vio obligado a negar lo que sabía que era cierto. Giordano Bruno fue quemado vivo por afirmar que el universo era infinito. La hoguera volvió a arder, pero esta vez cada llama encendió 1000 nuevas preguntas. El fuego que antes apagaba el conocimiento comenzó paradójicamente a revelarlo. El Renacimiento fue una revuelta silenciosa contra el olvido. A través del arte, la ciencia, la filosofía, el hombre reconquistó el derecho a dudar. La pintura dejó de retratar solo santos y mártires. Pasó a retratar cuerpos humanos imperfectos y reales. La anatomía se convirtió en estudio, no en pecado. La belleza dejó de ser propiedad de lo divino y volvió a habitar lo humano. Era el comienzo de una nueva fe, no la fe en lo invisible, sino la capacidad de comprender el mundo con los propios ojos. Sin embargo, la Iglesia no cedió sin luchar. En 1559 creó el Index Librorum Prohibitorum, una lista de libros prohibidos que condenaba las ideas que amenazaban su autoridad. Entre los autores prohibidos se encontraban Copérnico, Erasmo e incluso Descartes. El miedo intentaba de nuevo imponer el silencio sobre la razón. Pero ahora el pensamiento ya había encontrado una nueva arma: la imprenta. Ninguna hoguera podía quemar lo que se multiplicaba en papel. Cada libro impreso era una chispa de rebeldía y cada lector un posible hereje. El conocimiento dejó de ser monopolio de los monjes y pasó a manos del pueblo. El Renacimiento había roto las cadenas del miedo, pero aún quedaba una última batalla: liberar el espíritu humano de las sombras de la culpa. Porque, al fin y al cabo, ¿qué es más difícil de destruir? ¿Un libro quemado o una mente que ha aprendido a pensar por sí misma? La Ilustración fue la venganza final de la razón. Siglos de represión intelectual culminaron en una generación de pensadores que decidieron enfrentarse a la autoridad con la única arma que les quedaba: la palabra Voltaire, Rousseau, Diderot, nombres que resonaron como truenos contra el dogma. Por primera vez, la fe se sometió a la prueba de la lógica y lo sagrado, al juicio de la duda. Las enciclopedias se convirtieron en las nuevas Biblias de la humanidad y el hombre de nuevo en el centro del universo. Pero el precio fue alto. La Iglesia reaccionó con furia. Se destruyeron imprentas, se confiscaron libros y se exilió a filósofos. Las hogueras volvieron a encenderse ahora en nombre de la defensa de la moral. Pero el tiempo del miedo se estaba agotando. La prensa se extendía más rápido que las llamas. Por cada intento de censura surgían 10 nuevas publicaciones. La palabra escrita se volvió indestructible y lo que antes se ocultaba en los monasterios ahora se multiplicaba en las plazas públicas. Aún así, las cicatrices permanecían. Miles de obras se habían perdido para siempre. Los conocimientos sobre medicina, astronomía y matemáticas desaparecieron en las cenizas de la historia. La humanidad tuvo que reinventar lo que ya había descubierto siglos atrás. La tragedia del fanatismo no fue solo el retraso científico, sino la amputación de la propia memoria colectiva. Perdimos no solo libros, sino futuros posibles. Sin embargo, la Ilustración también reveló una nueva forma de control. Cuando el miedo físico perdió fuerza, surgió el miedo moral. La culpa sustituyó a la hoguera.
La censura dejó de ser impuesta por los monjes y pasó a ser practicada por conciencias moldeadas. Las personas aprendieron a vigilar sus propios pensamientos y esta forma de represión sería mucho más eficaz que cualquier tribunal de la fe. La humanidad había vencido la oscuridad, pero aún llevaba dentro de sí la sombra del miedo. La masacre de las ideas había cambiado de escenario, pero no de esencia. Las cadenas ya no estaban en manos de la Iglesia, sino dentro de las mentes. Y si el verdadero campo de batalla de las ideas nunca hubiera sido la historia, sino el alma humana misma, después de la Ilustración, la Iglesia comprendió que ya no podía apagar el fuego de las ideas, así que intentó controlarlo. El discurso cambió, la táctica evolucionó, pero el objetivo siguió siendo el mismo: garantizar que el pensamiento nunca escapara de sus manos. Así nacieron las universidades confesionales, las cátedras de teología y los colegios morales. La ciencia pasó a ser aceptada, siempre que no contradijera los principios de la fe. La razón fue domesticada y el cuestionamiento debidamente supervisado. Esta nueva forma de censura era sutil. Ya no se quemaban libros, sino que se reescribían sus interpretaciones. La herejía dio paso al error doctrinal. La teología se mezcló con la filosofía y el dogma pasó a disfrazarse de reflexión. Era el mismo control de siempre, ahora revestido de ropaje académico. El clero comprendió que, si no podía destruir el conocimiento, podía colonizarlo. Y así el pensamiento humano fue guiado como un caballo domado, lo suficientemente libre como para parecer autónomo, pero atado por riendas invisibles. Mientras tanto, la humanidad redescubría el poder de la observación. El telescopio de Galileo se convirtió en símbolo de la rebeldía intelectual. Cada estrella observada era una afrenta al dogma que insistía en situar a la Tierra en el centro del cosmos. El hombre se daba cuenta poco a poco de que quizá Dios no temía la duda, sino solo a aquellos que hablaban en su nombre. Pero había un problema. Las heridas del borrado aún estaban abiertas. Las ideas destruidas durante siglos dejaron vacíos imposibles de llenar. Lo que la Iglesia quemó no fueron solo libros, sino los puentes que podrían habernos llevado a un nivel de conciencia mucho más avanzado. Perdimos la oportunidad de comprendernos a nosotros mismos en profundidad. Y lo más trágico es que muchos todavía lo llaman voluntad divina. El progreso avanzaba, pero el miedo persistía. El hombre moderno se liberaba de la Iglesia, pero aún llevaba dentro de sí la voz que decía: «Cuidado, hay verdades que no deben tocarse». Esa voz heredada de siglos de censura sigue resonando en las conciencias y es ella la que mantiene viva la masacre de las ideas hasta hoy. Porque el verdadero poder no está en quemar libros, sino en enseñar al hombre a no querer leerlos. El siglo XIX trajo consigo una revolución silenciosa, la alfabetización masiva. Por primera vez, el conocimiento escapaba por completo al control de la Iglesia. La gente comenzó a leer, a comparar, a dudar. Se abrieron archivos y en ellos se encontraron pruebas de lo que el dogma había ocultado durante siglos. Templos erigidos sobre ruinas de academias, manuscritos raspados y reescritos, esculturas antiguas destruidas y rebautizadas como símbolos cristianos. El mito de la preservación de la cultura comenzó a desmoronarse ante la verdad documentada, pero el poder religioso no desapareció, solo cambió de terreno. Cuando ya no pudo controlar el conocimiento, pasó a controlar la culpa. El miedo al infierno dio paso al miedo a equivocarse. La fe institucional se convirtió en una forma de psicología colectiva, moldeando las emociones, definiendo lo que era moralmente aceptable y lo que debía reprimirse. La masacre de las ideas dio paso a la masacre de las conciencias. Filósofos como Nietzsche y Feuerbach se atrevieron a exponer lo que muchos temían admitir, que la fe utilizada como instrumento político había transformado el miedo en virtud. La obediencia disfrazada de humildad sustituyó al valor de pensar. El mismo mecanismo que quemó bibliotecas ahora quemaba el deseo de cuestionar. Irónicamente, muchos aún lo llamaban iluminación espiritual. El hombre moderno creía ser libre, pero seguía siendo prisionero de sus creencias inconscientes. Las hogueras se habían extinguido, pero el fuego simbólico de la represión seguía encendido, quemando dudas y preguntas incluso antes de que surgieran. El siglo XIX reveló la paradoja de la libertad. Nunca hemos tenido tanto acceso al conocimiento y, sin embargo,
seguimos temiendo sus consecuencias. Hoy, cuando miramos atrás, nos damos cuenta de que la lucha nunca fue entre la fe y la ciencia, sino entre el control y la conciencia. La Iglesia puede haber perdido poder político, pero su legado psicológico ha sobrevivido, arraigado en las estructuras que moldean lo que consideramos correcto o incorrecto. Y si crees que el conocimiento sigue siendo el mayor acto de resistencia humana, deja que me gustes, suscríbete y activa la campana, porque cada vez que una mente se despierta, una hoguera se apaga. El siglo XX puso la fe institucional frente al espejo de la ciencia. Teorías como la relatividad, la evolución y el psicoanálisis desafiaron no solo la Biblia, sino la propia noción de verdad absoluta. Lo que antes era un misterio comenzó a explicarse mediante la observación. La razón reprimida durante siglos reclamaba su lugar. Ante este avance, la Iglesia hizo lo que siempre ha sabido hacer: adaptarse. Empezó a decir que la fe explicaba el porqué del universo y la ciencia solo como fue una maniobra brillante, una rendición disfrazada de conciliación. Pero esa conciliación era una ilusión cuidadosamente fabricada. Mientras la ciencia avanzaba, el sistema religioso seguía moldeando las mentes a través de la educación y la moral. Las escuelas confesionales enseñaban a observar el mundo, pero obedecer a la autoridad. Pensar sí, siempre que fuera dentro de los límites permitidos. El dogma, ahora revestido de pedagogía, mantenía viva la antigua estructura del miedo. El hombre podía explorar el espacio, pero aún temía el abismo dentro de sí mismo. En los países donde la religión perdió fuerza, se infiltró la cultura, las leyes e incluso el lenguaje. Palabras como culpa, redención y pureza siguen resonando como vestigios del antiguo altar. La masacre de las ideas dejó de ser visible y se volvió simbólica, presente en las expresiones, los valores y las elecciones que heredamos sin cuestionar. La hoguera se extinguió, pero la llama pasó a habitar el inconsciente colectivo. El siglo XX trajo la ilusión de la libertad total, pero también reveló que la represión puede ser silenciosa. Ahora ya no era el obispo quien decidía lo que el hombre podía pensar, sino el propio miedo al aislamiento, al juicio, a la desaprobación social. La censura, antes impuesta desde fuera, ahora brotaba desde dentro. Era más eficaz, más discreta, más duradera. La masacre de las ideas había evolucionado. Ya no se necesitaban templos ni inquisidores. Bastaba con toda una cultura condicionada a confundir el confort con la verdad. El hombre moderno creía ser libre, pero seguía siendo esclavo de dogmas invisibles, heredados de siglos de condicionamiento espiritual. Y quizás lo más perturbador sea darse cuenta de que esa esclavitud mental no ha desaparecido, solo ha aprendido a sonreír. La masacre de las ideas no pertenece al pasado, solo ha cambiado de escenario. Hoy en día no quemamos libros con fuego, sino con el olvido. No silenciamos a los filósofos con espadas, sino con algoritmos. El nuevo campo de batalla es digital y las nuevas hogueras son invisibles. Vivimos en una época en la que el exceso de información produce el mismo efecto que la censura. Ya nadie sabe lo que realmente importa. El ruido ha sustituido al silencio, pero el resultado es el mismo, la desaparición del pensamiento profundo. La vieja estrategia de la Iglesia ha sido heredada por nuevas instituciones. El poder ha aprendido que ya no necesita prohibir las ideas, basta con ahogarlas en distracciones. La fe ciega ha sido sustituida por convicciones instantáneas. Las burbujas digitales son los nuevos monasterios cerrados, autorreferenciales, incapaces de dialogar. Y cada creencia se convierte en dogma, cada opinión en religión. Han cambiado los símbolos, pero el mecanismo es idéntico. Control, miedo y obediencia. La diferencia es que ahora todos somos inquisidores y herejes al mismo tiempo. La cancelación es la nueva excomunión. Las redes, el nuevo púlpito. Las ideas que desafían el consenso son borradas no por orden divina, sino por la histeria colectiva. La sociedad ha aprendido a quemar pensamientos sin necesidad de fósforos y el olvido se ha convertido en el arma perfecta, limpia, rápida, indolora. El mismo impulso que un día incendió la biblioteca de Alejandría sigue vivo, solo que con otro rostro. Cada vez que elegimos la comodidad de la confirmación, en lugar de la inquietud de la duda, reavivamos la llama del fanatismo.
Y lo más trágico es que lo hacemos voluntariamente, creyendo que somos libres. Pero, ¿y si estamos repitiendo el mismo ciclo bajo otra forma? ¿Y si dentro de 1000 años nos miran y se dan cuenta de que también destruimos ideas? No con fuego, sino con indiferencia. Quizás el olvido sea la nueva Inquisición. Y nosotros, los monjes distraídos, que seguimos borrando lo que no comprendemos. El fuego que destruyó el pasado sigue ardiendo, no en las calles, sino en las mentes que han renunciado a pensar. Vivimos rodeados de información, pero hambrientos de sabiduría. El legado más duradero de la Iglesia no fueron sus templos, sino el miedo a dudar. Ese miedo transmitido de generación en generación se ha infiltrado en las instituciones, las ideologías e incluso las relaciones humanas. La masacre de las ideas dejó de ser religiosa, se volvió humana. El mismo instinto que un día quemó libros, ahora quema posibilidades. Cada vez que elegimos obedecer, en lugar de comprender, las ruinas de Alejandría, Pérgamo y Antioquía siguen siendo cicatrices abiertas en la historia. Cada piedra carbonizada es un recordatorio de lo que sucede cuando el poder decide que es verdad. Ninguna tecnología, por muy avanzada que sea, es capaz de reconstruir lo que el fanatismo ha destruido. Un pergamino quemado no es solo papel perdido, es un futuro que ha dejado de existir. Cada nombre olvidado, cada idea borrada es una línea arrancada de la narrativa de la humanidad. Pero hay algo que ni siquiera las llamas han podido destruir, el impulso de preguntar. Desde los filósofos de la antigüedad hasta los científicos modernos, esa chispa nunca se ha apagado. Es la que reaparece cada vez que alguien cuestiona a una autoridad, escribe un libro prohibido o enseña lo que le han dicho que es peligroso. El pensamiento es el fénix que renace de sus propias cenizas, siempre perseguido, pero nunca vencido. Aún así, el peligro persiste. El mundo moderno sigue ofreciendo nuevas formas de servidumbre intelectual. Ahora la obediencia viene disfrazada de virtud y la ignorancia de opinión. El hombre cree haber conquistado la libertad, pero sigue prisionero de creencias recicladas. La verdadera esclavitud no es física ni política. Es la incapacidad de reconocer que seguimos siendo herederos de las mismas llamas que diezmaron el conocimiento. Y quizás lo más aterrador sea pensar que algún día no quedará nada más que quemar. Solo mentes que ya se han incendiado por dentro, consumidas por el miedo a pensar. Porque el fanatismo no muere. Se reinventa en el corazón de cada generación que elige la obediencia a la verdad. La masacre de las ideas no fue solo un acontecimiento histórico, fue un reflejo de la condición humana. Cada vez que el miedo triunfa sobre la curiosidad, renace. La Iglesia solo inauguró el modelo. La humanidad lo perpetuó. Hoy en día las hogueras son digitales. Los inquisidores, anónimos y las herejías, pensamientos que desafían el consenso. La llama del control ya no necesita leña. Basta con un clic, una creencia, una convicción incuestionable. Pero hay esperanza y comienza donde todo comenzó, en la duda. Cada vez que alguien se atreve a preguntar por qué comienza una nueva era, la duda es la chispa sagrada que mantiene viva la conciencia. No destruye la fe, la purifica, no mata las ideas, las libera. Porque pensar es ante todo un acto de valentía y quizás el único acto verdaderamente humano. Ninguna fuerza ha sido capaz de extinguir el pensamiento. Las llamas de Alejandría, las hogueras de la Inquisición, los libros prohibidos, los siglos de censura, todos han fracasado. Las ideas que sobreviven son aquellas que encuentran refugio en el silencio de quien reflexiona, en la palabra de quien enseña y en el gesto de quien se atreve a imaginar un mundo diferente. El conocimiento es el único antídoto contra el olvido y el olvido, la única arma que el poder realmente teme. Al final, la historia de las hogueras es la historia de la conciencia. Siempre han existido externas o internas, visibles o invisibles. Pero hay algo que las llamas nunca han podido consumir. El deseo humano de comprender el misterio que lo creó. Es ese deseo el que nos mantiene vivos, incluso entre las cenizas. Y si hay una lección que nos deja el pasado, es esta. Ningún fuego, por intenso que sea, es capaz de apagar una idea cuyo momento finalmente ha llegado.